Familia tóxica pensó que me humillaría, mi contraataque los dejó sin casa ni dinero. Jamás imaginé que mi propia familia me rechazaría cuando más los necesitaba, pero luego se atribuirían el mérito de mi éxito. Esas fueron las palabras que se me vinieron a la mente cuando mi padre se paró frente a todos nuestros familiares y amigos, presumiendo de cómo su apoyo y guía habían sido la clave de mi imperio de ciberseguridad. El mismo hombre que me había dicho en mi cara que yo no tenía lo necesario para dirigir un negocio. Y lo que pasó después de que lo confronté públicamente los dejará completamente sin palabras. Soy Zakeri, tengo 34 años, y crecí en una familia que vivía cómodamente. Mi papá tenía varios negocios repartidos por la ciudad, bienes raíces, comercio minorista y algunos más. Mi mamá es dueña de varios edificios. Mis abuelos, aunque no eran tan ricos, fueron los primeros emprendedores que lograron juntar suficiente éxito para darle a mis padres su empujón inicial. En nuestra familia existe la expectativa de que si naces aquí, o heredas algo y no lo arruinas, o comienzas tu propio imperio. Naturalmente quise ir con la última opción. No era un niño ingenuo soñando con abrir una cabaña en la playa. Tenía un plan sólido: ciberseguridad. Desde que tenía 14 años y accidentalmente pirateé el servidor de mi escuela para cambiar mi historial de detenciones, descubrí que tengo un talento para las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en ciencias de la computación y pasé horas obsesionado con la encriptación, las filtraciones de datos y la programación. Después de graduarme me di cuenta de que la ciberseguridad no es solo una carrera interesante, también es lucrativa. Todas las empresas la necesitan, todos los bancos, todos los hospitales. Es como vender paraguas en un mundo donde siempre llueven filtraciones de datos. Tenía una visión, una base potencial de clientes y un plan de negocios detallado que según yo impresionaría a cualquiera. Pero aquí estaba el problema: necesitaba dinero para empezar, mucho dinero. Una mañana me acerqué a mis padres. Estábamos sentados en la sala de estar y les presenté mi idea. Tenía gráficas, investigación de mercado y pasión. Les pedí un préstamo, no quería un regalo. Se trataba de un préstamo que devolvería con intereses una vez que el negocio despegara. Su respuesta me destrozó: Zach, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. Un mes después de que mis padres rechazaron mi solicitud de financiación, mi primo Bernard se casaba. Una boda grande y lujosa, 3 días de eventos, fuentes de champán, todo el espectáculo. En un momento estaba parado con mis padres cerca de la mesa del buffet cuando Bernard se nos acercó, saludó a mis padres y luego dijo: Tío, tía, gracias de nuevo por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé ahí parado mirando a Bernard como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Mis padres rieron nerviosamente, dijeron algo educado y cambiaron rápidamente de tema. Yo había pedido financiamiento y dijeron que no, pero Bernard consiguió financiamiento para un hotel. Un maldito hotel. Me fui de allí con una excusa tonta porque me sentí traicionado. Confiaban en Bernard, pero en mí, su propio hijo, aparentemente no valía la pena el riesgo. En algún momento mi abuela me encontró sentado solo. Zakeri, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando de la boda? Y hay algo sobre las abuelas: no puedes mentirles, simplemente no puedes. Así que le conté todo. Simplemente me dejó desahogarme. Entonces dijo algo que nunca olvidaré: Zakeri, a veces las personas ven potencial en otros porque ven una versión de ellos mismos en ellos. Es posible que tu padre vea una versión más joven de sí mismo en Bernard. Pero eso no significa que tú no seas capaz. El día después de la boda, mi abuelo me llamó. No es el tipo de persona que llama solo para charlar, así que naturalmente me asusté. Me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué a su casa, me abrazó y me dijo: Tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sientes respecto a tus planes de negocio. Quiero que sepas algo. Comencé mi primer negocio sin nada más que una vieja furgoneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil y todos pensaban que iba a fracasar, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque alguien creyó en mí. Entonces mi abuelo metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. No voy a decirte la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero de bolsillo. No era todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero era suficiente para empezar, suficiente para marcar una verdadera diferencia. Me quedé mirando el cheque durante lo que parecieron 5 minutos completos. Esto no es solo dinero, me dijo. Es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Después de obtener el financiamiento inicial de mi abuelo, sabía que tenía que ser inteligente con cada centavo. Contacté a mis 2 mejores amigos, Adam y Luis, juntamos lo poco que habíamos ahorrado y alquilamos una oficina diminuta en la zona más peligrosa de la ciudad.
Esos primeros 2 años fueron brutales. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día, apenas descansábamos los fines de semana, y sobreviví a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que acababa de ser hackeada. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y prevenir futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina un poco mejor. Poco a poco empezamos a ganar tracción. El boca a boca comenzó a extenderse y empezamos a conseguir clientes más grandes. Unos 4 años después alcanzamos nuestro primer gran hito. Teníamos suficientes ingresos para considerar expandirnos. Abrimos nuestra segunda oficina en una ciudad cercana, y 1 año después abrimos una tercera en otra ciudad importante. Para entonces ya no éramos una simple startup improvisada, éramos una empresa de verdad. También comenzamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Las empresas no solo nos pedían que arregláramos brechas, sino que también querían prevenirlas de manera proactiva. Y déjame decirte, el dinero de la consultoría se siente diferente. Unos 5 años después de iniciar el negocio, finalmente estaba en posición de pagarles a mis abuelos. Conduje hasta su casa, cheque en mano, y les dije, esto es suyo, con intereses. Pero no me detuve ahí. Estas 2 personas me habían dado todo cuando nadie más lo hizo, así que les compré una casa nueva. Nada ridículamente extravagante, pero acogedora, cómoda y en un vecindario que siempre habían amado. Verlos caminar por su nuevo hogar, señalando pequeños detalles que les gustaban, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras nuestro negocio de ciberseguridad prosperaba, el Hotel de Bernard no lo hacía. La pandemia aplastó por completo la industria y el Hotel de Bernard nunca se recuperó del todo. Aparentemente mis padres le dieron aún más dinero para ayudar, pero a pesar de sus esfuerzos, y sinceramente me siento mal por él, el hotel eventualmente cerró. La ironía era que el negocio seguro había fracasado, mientras que mi idea arriesgada prosperaba. El fin de semana pasado estábamos celebrando el 50º aniversario de bodas de mis abuelos. Porque ellos son literalmente la razón por la que tengo todo lo que tengo hoy, quería asegurarme de continuar agradeciéndoles por lo que hicieron. No escatimé en nada, renté un hermoso salón de hotel, contraté catering, organicé una banda en vivo e invité básicamente a todos los amigos, familiares e incluso algunos vecinos viejos que no habían visto en años. La fiesta fue espectacular, todos estaban arreglados, la comida era increíble, y mis abuelos estaban muy felices, que era lo que importaba. Pero entonces mis padres entraron en escena. En algún momento de la noche escuché a mi papá hablando con uno de sus viejos amigos. Cuando su amigo dijo que debía sentirse orgulloso de mí, respondió hablando de los valores familiares y cómo su apoyo y guía me habían puesto en el camino correcto. También mencionó, prácticamente es un negocio familiar ahora. A medida que avanzaba la noche, seguía escuchando fragmentos de conversaciones en las que mis padres se pintaban a sí mismos como la columna vertebral de mi éxito. Siempre supimos que haría algo grandioso, lo apoyamos en cada paso del camino, es lo que hacemos como familia, nos levantamos unos a otros. Y el remate, mi papá dijo, todo es gracias al apoyo inicial de la familia. No estoy diciendo que necesitaba que mis padres se arrodillaran frente a mí, pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente se negaron a apoyar, eso sí que no me cayó nada bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba realmente enojado. Así que cambié mi discurso. Originalmente había planeado algo simple, un homenaje sincero a la abuela y al abuelo, pero después de todo lo que escuché esa noche, sabía que no podía dejarlo pasar. Comencé con un tono ligero, hice un par de bromas, pero luego me puse serio y dije, verán, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Cuando tuve un sueño y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. Hice una pausa. Mis padres me estaban mirando con sonrisas congeladas en sus caras. Así que continué, esta noche quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo, las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo y de nadie más. Unos 15 minutos después del discurso, mi papá me encontró cerca de la mesa de postres, básicamente gritándome, ¿qué diablos fue ese discurso? Estabas tratando de humillarnos frente a todos. ¿Humillarlos? Solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí, pero la abuela y el abuelo sí. Mi mamá se unió, no tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos. Nos hiciste quedar muy mal. En ese punto ya estaba mordiéndome la lengua tratando de no explotar. Pero entonces mi papá dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos en tu pequeña historia de éxito? Al principio no grité, pero mi voz definitivamente subió de tono. ¿Saben qué?
Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernard para su hotel sin pensarlo 2 veces. Y cuando fracasó, le dieron aún más. Pero cuando vine a ustedes con mi idea, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. En ese momento me di cuenta de que la habitación se había quedado en completo silencio. Los invitados estaban mirando. Mi primo Bernard estaba tomando su bebida incómodamente en un rincón, como si quisiera desaparecer. Mi papá me señaló con el dedo: «Está siendo un desagradecido». Y le respondí perdiendo completamente el control: ¿desagradecido? ¿Por qué? No, no soy desagradecido. Simplemente estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Mi pecho se sentía apretado, mi cara estaba caliente, y me di cuenta de que acababa de causar una escena en lo que se suponía que era una celebración para mis abuelos. Miré alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No decepcionada, solo triste. Pensé que las cosas se calmarían después de esa noche, que tal vez todos reflexionaríamos un poco y luego tendríamos una conversación adulta y apropiada. Pero no. Mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezó de forma pequeña. Un primo me envió un mensaje de texto preguntando si era cierto que había manipulado a la abuela y al abuelo para que me dieran dinero. Las llamadas siguieron llegando. Una tía me envió un mensaje en Facebook diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Llamé a mi abuela de inmediato porque necesitaba saber si estaba bien. Ella dijo: «No te preocupes por lo que digan los demás. Sabemos la verdad y eso es lo único que importa». Honestamente es la mujer más dulce del mundo y escuchar su voz me calmó un poco. Pero no podía ignorar el hecho de que mis padres estaban por ahí inventando una narrativa retorcida. Llamé a mis padres y les pregunté qué demonios estaban diciendo a todos. Mi mamá respondió: «Bueno, ¿no lloraste con ellos? ¿Los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación». Durante la semana siguiente, los rumores solo empeoraron. Un pariente dijo que escuchó que amenacé con cortar a la abuela y al abuelo si no me daban dinero. Otro dijo que presumí de cómo los había manipulado y me reí de eso después. Era tan absurdo que casi parecía cómico, excepto que no es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Les envié un mensaje de texto a mis padres: «No puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora». Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único bueno que puedo decir del asunto es que se fue mientras dormía, en cierto modo fue pacífico. Pero hombre, aún así me golpeó como un camión. En cuanto recibí la noticia, hice una maleta y conduje directamente a casa de mi abuela. Se veía tan pequeña y frágil cuando entré, pero aún así logró darme una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue difícil, pero necesitaba hacerlo por mi abuela. Mis padres también estaban allí y aunque fuimos civilizados, había esta tensión extraña en el aire. El funeral en sí fue hermoso. Cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero perdí la compostura a mitad de camino. Mi abuela me apretó la mano todo el tiempo. Durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes y luego llegamos a la casa del lago. Mi abuelo la dejó a mí y a mi prima Laura. Mi papá había pasado mucho tiempo allí cuando era niño, e incluso yo tengo recuerdos de correr por el muelle, pescar con el abuelo y asar malvaviscos junto a la fogata. En el momento en que mi papá escuchó las palabras «Zakeri y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago», juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo, estaba furioso. Durante los días siguientes, mientras me quedé con mi abuela, mi papá me evitó por completo. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si yo fuera invisible. Mi mamá me daba esas medias sonrisas extrañas, pero tampoco decía mucho. Es increíble para mí, porque no es como si yo hubiera pedido la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero de alguna manera sentí que mi papá lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo estuviera poniéndose de mi lado en una guerra imaginaria. Todo comenzó cuando mi papá empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la casa del lago. Al principio pensé que tal vez solo estaba molesto y quería hablar, pero cuando me negué a ceder, comenzó a hacer amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado y que yo estaba mal por no compartir la casa con él. Era como si se hubiera activado un interruptor en él. Luego llegaron los documentos legales. Básicamente el equipo de abogados de mi papá me envió documentos oficiales acusándome de obtener la casa del lago de manera indebida.
La demanda debería haber durado bastante poco realmente, pero mi padre tenía buenos abogados al menos en el arte de retrasar las cosas, y se extendió más de lo habitual. Creo que esperaba que finalmente tirara la toalla y le dijera que la casa sería suya. Por suerte, el testimonio de mi abuela fue útil para el juicio, ya que mi padre no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que hizo fue gastar una cantidad impresionante de dinero que no tenía en abogados. Mi padre llevó su retórica de que yo había manipulado a mi abuelo hacia la familia, pero también la amplió a más personas al punto de que estaba afectando mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y por compensación de daños. Estoy seguro de que lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda que gané ha sido mucho más costoso. Y esto es particularmente malo para mi padre porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no eran los recuerdos, quería hacer dinero con ella. El cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío y él ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón de esto es que el dinero que le prestó a mi primo, junto con los préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera delicada, y la pelea conmigo lo empeoró aún más. Podría haber usado el dinero que gastó en abogados para cerrar la deuda y aún tendría algo de estabilidad financiera. Pero no, tenía que pelear por algo que nunca fue suyo. Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda y el resto para cubrir otras deudas. Realmente se han visto muy afectados financieramente por esa mala inversión. Aún tienen el negocio de mi padre que, hasta donde sé, es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte de él para aliviar algunas deudas. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre para que el negocio quede en la familia. Pero tener de socio a mi padre no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa que se le ocurra. Mi padre vendió una parte de su empresa a un familiar. La ironía de todo esto es que el hijo al que rechazaron por no tener lo necesario para dirigir un negocio terminó siendo el único empresario exitoso de la familia. Mientras que el negocio seguro que financiaron fracasó completamente, llevándolos a la ruina financiera cuando trataron de recuperar lo que nunca fue suyo.